Damos paso a este segundo bloque de la mañana para analizar el acceso a la pensión de viudedad desde dos ópticas distintas, la jurídica y la práctica. Pido por favor que suban a la mesa los representantes de la Asociación Vida de Mujeres Viudas y Madres de Hijos e Hijas Huérfanos, Asun Ortega Villanueva y Antonio Barco Alvar, que intervendrán en segundo puesto. Y en primer lugar tenemos una ponencia online a cargo del profesor Eduardo Talens Visconti y luego intervendrán estas dos personas representantes de la asociación. Eduardo Enrique Talens Visconti es licenciado en Derecho y ENADE por la Universidad de Valencia y doctor en Derecho por la misma universidad con premio extraordinario. Actualmente es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, también en la Universidad de Valencia, y magistrado suplente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y editoriales de prestigio y ha participado en multitud de congresos, tanto nacionales como internacionales. Entre otras muchas líneas de investigación, cuenta con varias publicaciones en las que ha analizado la pensión de viudedad y su puesta al día a la luz de las reformas legislativas más recientes. En este caso, realiza una ponencia online analizando la pensión de viudedad, régimen jurídico en el caso de los excónyuges y las parejas de hecho. Tienes la palabra, Eduardo, cuando quieras. Vale, gracias, Kenoya. Pues muy amable. En primer lugar, quería aprovechar para dar las gracias a la Fundación, felicitarle por esta magnífica iniciativa y personificar en Tania Yugueros, a quien le agradezco la deferencia por haberme permitido pues desarrollar, pues comentaros esta ponencia de manera online. Hablamos telefónicamente, le comenté unos aspectos personales que me impedían estar y le agradezco las facilidades que me ha puesto en todo momento. Espero poder volver a participar en un futuro y estar allí presente porque León es una ciudad fantástica. En mi caso, os voy a comentar cómo funciona la pensión de viudedad, particularmente en el caso de los excónyuges y de las parejas de hecho, porque son las dos situaciones en las que el legislador pues, ha introducido algunos requisitos específicos, ¿de acuerdo?, unidos a aspectos pues, económicos, a diferencia del caso de los cónyuges, ¿vale? La pensión de viudedad de los cónyuges la regula la Ley General de Seguridad Social, en el artículo 219, el 220 viene reservado a los excónyuges y el 221 a las parejas de hecho, donde vamos a ver una notable evolución con el paso del tiempo. Voy a empezar con la pensión de viudedad de los excónyuges. Como aspecto introductorio, simplemente pues indicaros que en líneas generales pues esta pensión pues encuentra su justificación clásica en la solidaridad patrimonial de los cónyuges, por tanto la pérdida de una de las dos partes del matrimonio pues justifica a juicio del Estado desde hace muchísimos años que la parte sobreviviente pues pueda tener acceso a una pensión de viudedad con unos requisitos, la verdad, bastante accesibles en cuanto a periodo de carencia y periodos de convivencia. Sin embargo, en los excónyuges, a quien también se les reconoce, se les pide un requisito adicional. Digamos que en el caso de los excónyuges sí que se trata de introducir una situación de necesidad o de dependencia económica, aunque pues veremos que la dependencia económica a la que se anuda, que es la pensión compensatoria, que se regula tras la separación o un divorcio, bueno, ya os dará que pensar si se consideramos pues que anudarla a dicha pensión pues es algo lógico, ilógico, razonable, irrazonable, o si se pueden pensar otras fórmulas. Bien, respecto a la regulación, aquí está todo el precepto, veréis un mare magnum de aspectos, simplemente lo que está destacado, ¿vale?, cuando se dice que en estos casos las personas divorciadas o separadas deben de ser acreedoras de la pensión compensatoria a la que se refiere el artículo 97 del Código Civil y que ésta quedará extinguida a la muerte del causante. ¿De acuerdo? Es aquí donde me voy a centrar. ¿Vale? En este caso, pues la finalidad del precepto concede la pensión de viudedad a personas divorciadas o separadas que sufren una pérdida de ingresos y no se la dan a todas las personas que se han divorciado. ¿Por qué?
Porque la norma te exige que en el momento del óbito, es decir, en el momento del fallecimiento de una de las partes del matrimonio, pues, se tiene que extinguir una pensión compensatoria, ¿de acuerdo? En la parte superviviente o superstite, ¿de acuerdo? Bien, ya creo que habéis hablado de la pensión compensatoria, más o menos sabéis a qué se refiere, pues en los supuestos de, es un concepto de derecho civil, que en los supuestos de separación y divorcio, pues las partes pueden pactar que la que se queda pues en peor situación respecto a la otra parte, pues se abone una pensión que se fija en el convenio regulador, pues, se de juicio en favor pues, de la persona que queda pues, más desfavorecida tras la ruptura. ¿De acuerdo? Ahora bien, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, ya hace muchos años que indica que el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo. Aquí viene una cuestión, bueno, pues es una pensión que no ocurre en supuestos exclusivamente de dependencia económica. Pueden tener las dos partes pues bienes, pero cuando una está muy por encima de la otra, pues se recibe la prestación. O sea que no es una pensión que se pacta solamente en situaciones de necesidad, de acuerdo con lo que ha establecido la doctrina civil del Tribunal Supremo. Y también que no caben pensiones pro futuro, que este puede ser un problema que con la pensión de viudedad pues se puede advertir o no. ¿De acuerdo? Porque se fija, pues en principio, en el momento del divorcio o de la separación y no se puede pactar una pensión compensatoria pro futuro. Una pensión compensatoria que puede ser vitalicia, puede ser temporal, llegado cambiando las circunstancias, una de la parte puede pedir a la otra, puede demandar judicialmente para dejar de pagar. Bueno, no es una pensión que pueda durar para siempre. Entonces, bueno, la pensión de viudedad que sí, pues, anudarla a esta pensión compensatoria, pues puede introducir pues, algunos problemas que, no obstante, como os voy a indicar ahora, el Tribunal Supremo en la Sala de lo Social pues, ha ido disipando, ¿no? Las primeras de las cuestiones que ha flexibilizado el Tribunal Supremo y que estoy pues completamente de acuerdo con la misma, porque de una lectura literal del tenor, pues parece que habla de una pensión compensatoria y te reconduce el artículo 97 del Código Civil. Por tanto, el Tribunal Supremo en un primer momento dijo, pues solamente esas pensiones son las que dan lugar a la pensión de viudedad. Pero es verdad que muchas veces las personas que la pactan pues a veces no atinan en la denominación o se pagan cosas, varios conceptos a la vez. Por ejemplo, se paga algo pues, normalmente pues, a la expareja, pues puede ser, no, por regla general, a la exmujer y a los hijos, ¿no? Esos son los supuestos que han llegado al Tribunal Supremo, ¿no? Y entonces aquí se ha hecho una interpretación extensiva o flexible, ¿de acuerdo? Porque, como indico, en un primer lugar, en el año 2012 el Tribunal Supremo, por ejemplo, denegó la pensión a una mujer que se divorció en el año 97, su exmarido falleció en 2008, se pactó una pensión de alimentos para los hijos y no compensatoria. Entonces, bueno, pues aquí se ha dado una pensión para los hijos, pero no una compensatoria. Como no la han denominado así, no le voy a dar la pensión de viudedad. Y en sentido similar, pues otra sentencia del año 2012 también, una pareja divorciada del año 92, el exmarido falleció en el 2009 y en este caso particular la viuda recibió una cantidad en concepto de alimentos para ella e hijos, pero como no se denominaba compensatoria, pues se le denegaba la pensión. En el año 2014 el Tribunal Supremo se reunió en pleno y cambió su doctrina. Dijo, vamos a ver, vamos a dar la pensión de viudedad siempre que haya un supuesto en el que la mujer, en este caso, que son los supuestos que han llegado, siga recibiendo una pensión, con independencia de que se llame alimenticia, para ella, para hijos, para sustento de cargas, para pensión compensatoria. Es decir, me va a dar igual el nombre. Lo importante es que se siga pagando una renta periódica como consecuencia de la ruptura matrimonial. El supuesto, de hecho, pues fue un caso donde el exmarido venía transfiriendo a su exmujer una pensión en concepto de alimentos para ella, para el hijo en común, pero quedó acreditado que el menor pues
se fue a convivir con su tío en un primer momento y después fue a convivir con el padre, con el causante de la pensión. Pese a ello, pues este señor venía abonando mensualmente una pensión que, según había quedado acreditado, no era tanto para la manutención del hijo, sino para el hijo exclusivo de la mujer. Y el Tribunal Supremo dice, en este caso, dice, aunque se haya dado una pensión que en un primer momento no estaba calificada de compensatoria, como la está recibiendo y el hijo ya no convive con ella, pues vamos a darle la pensión de viudedad, vamos a hacer una interpretación extensiva de la literalidad del precepto, ¿de acuerdo? Y así lo es la doctrina. Dice, no podemos pretender ceñirnos exclusivamente a la denominación dada por las partes. Dicho de otro modo, no cabe una interpretación literal que exija que la pensión compensatoria haya sido fijada con esa denominación para poder admitir que se cumple con el requisito para el acceso de la prestación de viudedad. Y a partir de aquí, pues en esa sentencia se aplica un panorama de presunciones. Dice, vamos a presumir que en un hipotético supuesto de divorcio sin hijos, siempre que se dé una renta, se llame como se llame, pues la vamos a admitir y se va a dar la pensión de viudedad. En los divorcios con hijos, bueno, pues vamos a ver lo que se ha pactado y si finalmente lo que se ha dado, pues también es para la exmujer o no. Y en esta tendencia expansiva, pues del tenor literal, pues podemos citar otra sentencia también del Tribunal Supremo del año 2016, donde el supuesto pues fue el siguiente. Unos cónyuges que se separaron en el año 94 y se acordó que el marido contribuiría a las cargas familiares con una cantidad abonada a las mujeres y otra para la hija. Y a la hija contribuían ambos. Desde el año 2003 constaba que la hija trabajaba como maestra y por lo que disponía de su propio sustento. Pese a ello, la mujer continuaba reconociendo una cantidad mensual pues ingresada con su marido que se extinguió en el momento de que éste falleció. Por ende, el Tribunal Supremo pues, le reconoció a esta persona, a la exmujer, la pensión de viudedad. Por lo tanto, en definitiva, pese a que el legislador pues, se refiera a una pensión concreta dirigiendo a un concreto artículo del Código Civil, como es el 97, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de manera reiterada, ha fijado su doctrina en el sentido de entender una interpretación extensiva de este precepto, siendo que el hecho relevante para poder resultar beneficiaria de la pensión es que el excónyuge superstite reciba una pensión y ésta se mantenga hasta el fallecimiento del causante. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, pues también temas en relación con la misma, que es el supuesto del impago, ¿de acuerdo? Se pacta una pensión compensatoria, en un determinado momento, pues en este caso, el exmarido pues deja de pagar y se pide la pensión. Pues en este supuesto concreto que resolvió el Tribunal Supremo ya en el año 2013 y en sentencias posteriores, en un primer momento, pues el INS se la denegó. Pues no te la doy, la pensión de viudedad, porque no me has acreditado que se te haya extinguido, que tú estuvieras recibiendo hasta el momento del fallecimiento de tu ex marido una pensión compensatoria. Pero el Tribunal Supremo aquí nuevamente pues supera el tenor de la ley y lo que la administración pública consideraba y atiende al supuesto en el que lo que realmente se prevé por el legislador es que la persona sea acreedora de la pensión. No es lo mismo ser acreedor que estar recibiendo. Ser acreedor es que tienes derecho a recibir una cuantía. Por tanto, en los supuestos de impago, la pensión de viudedad también se tiene que reconocer, porque no se ha extinguido la pensión de viudedad, simplemente una parte no se la está pagando a la otra. ¿De acuerdo? El supuesto de hecho concreto, pues en la mujer recibió desde el año 91 hasta el año 2000 una pensión compensatoria, un dinero por parte de su exmarido, pero cuando éste se jubila le deja de pagar. Claro, deja de pagar, no se reclama, claro, y aquí el IS dice, oiga, que es que la mujer no ha reclamado el pago de la misma. Y el Tribunal Supremo dice, eso me da igual para acceder a la pensión de viudedad. Si no ha reclamado el pago, pues podrá operar la prescripción civil
porque los derechos se tienen que impugnar en un plazo, es decir, puede ser que haya cuantías que se le hayan podido prescribir civilmente hacer esa reclamación, pero en tanto en cuanto no se había extinguido por parte de un órgano judicial y la señora seguía siendo acreedora de la pensión de compensatoria, le vamos a conceder la pensión de viudedad. Pues bueno, aquí traemos como ejemplo pues un supuesto concreto que puede ocurrir y cómo pues los impagos pues no van a frustrar el acceso a la pensión de viudedad porque el Tribunal Supremo ha interpretado que el, la clave es que seas acreedora de la misma. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en los supuestos de violencia de género? Aquí el precepto empieza diciendo, en todo caso, las mujeres que sean víctimas de género, y esto el Tribunal Supremo lo ha interpretado de la siguiente manera. Dice, cuando dice en todo caso, eso significa que si se acredita que la causa de la separación o el divorcio fue motivada por supuestos de violencia, no le vamos a exigir que presente o acredite ser acreedora de una pensión compensatoria. Porque lo más probable es que una persona, eso es lo que dice el Tribunal Supremo en sus fundamentos jurídicos, que se separa en estas circunstancias, renuncie también a esa pensión compensatoria porque no quiere saber absolutamente nada de la situación. Entonces no le podemos perjudicar exigiéndole un requisito cuando el motivo del divorcio o de la separación viene movida por causas de violencia de género. El legislador utiliza la palabra violencia de género, pero aquí nuevamente la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha ampliado este término. ¿En qué sentido? En que no exige que haya una orden de alejamiento, que haya una condena en firme, ¿de acuerdo? O sea, no es necesario que exista una condena por violencia de género. Lo que dice el Tribunal Supremo es que hay que acudir al panorama indiciario de los motivos en virtud de los cuales se produjo la separación. Y si ahí se deduce en clima hostil en contra de la mujer, se tendrá acceso a la pensión de viudedad sin acreditar la pensión compensatoria. El supuesto, de hecho, de 20 de enero de 2016, pues refleja un poco pues esta forma de interpretar, desde mi punto de vista, absolutamente correcta por parte del Tribunal Supremo, en el cual pues la situación de violencia no solamente es cuando hay una sentencia de lo penal, sino otros supuestos y otras circunstancias que en este caso, por ejemplo, sucedieron. Aquí ocurrió que la mujer denunció por malos tratos y el INS dice, no, pero no hay condena porque se retiró. Dice, bueno, pues bien, no es que fue absuelto, pero no porque no hubiera cometido no hubiera ejercido violencia, sino porque la demanda fue retirada. Eso es importante. El Tribunal Supremo, hombre, no es lo mismo que yo tenga una sentencia de absolución porque he ido al fondo del asunto que haya retirado la demanda la víctima. Pero es que además, en el proceso de disolución del matrimonio, en el proceso civil, pues los motivos que se aducen en dicho procedimiento se acredita un clima hostil. Y en último término, pues da la circunstancia pues gravosa de que el exmarido sí que fue condenado no contra la mujer, pero sí por amenazar al hijo. Por tanto, dice, vamos a ver, aquí ya ocurre una situación que no podemos exigir a esta persona que acredite que viene lucrando una pensión compensatoria. Por tanto, se le dio la pensión de viudedad. Lo mismo otra sentencia del 2017 que dice que en estos casos cabe cualquier prueba admitida a derecho. Aquí la interpretación del Tribunal Supremo que me gustaría resaltar pues es el hecho de acudir pues a otro tipo de pruebas y no exigir pues exclusivamente pues una condena. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí lo que hacen los jueces de lo social es ver el contexto en el que sucedió el divorcio. ¿De acuerdo? Bien, respecto de la cuantía, pues aquí lo que me gustaría advertir, también aspectos económicos, es que cuando solamente tiene derecho pues, el excónyuge, ¿de acuerdo? En este caso, pues, cuando solo tiene derecho una mujer, toda la pensión es para una persona, ¿de acuerdo? Antiguamente se decía en función del tiempo convivido, pero esto cambió. Por tanto, también si se ha vuelto a casar y hay dos personas,
pues se va a repartir a prorrata, pero desde el año 2007 al cónyuge actual se le reserva el 40% de la pensión. Al final la pensión es única, no si existen dos personas beneficiarias, en el caso, pues porque un señor se haya divorciado, hay una mujer y luego se vuelva a casar, no hay dos pensiones, ¿de acuerdo? Sino que hay una única pensión que se tiene que dividir en su importe. Y en este caso la ley dice, con independencia del tiempo que se ha convivido con la última persona, esta va a tener como mínimo el 40% del importe. ¿De acuerdo? En cambio, la persona excónyuge, la exmujer, la pensión está topada por el importe de la pensión compensatoria. ¿De acuerdo? Y esto puede hacer que sobre dinero. Y ahora os voy a dar dos sentencias que el Tribunal Supremo pues, ha resuelto también pues, a mi criterio, pues de forma favorable. El primer supuesto, también muy reciente, pues era un supuesto en el que la única pensión la solicita una mujer que era la excónyuge del marido que fallece y no llega a los mínimos. Entonces, ¿qué le hizo el INS? Dice, vale, yo te doy la pensión a valor de tu pensión compensatoria, pero el complemento a mínimos te lo voy a prorratear en función del tiempo convivido. Y el Tribunal Supremo dice, de eso nada. Dice, el complemento a mínimos es un concepto autónomo y asistencial que no se puede prorratear en función del tiempo convivido. Por tanto, hay que darle el complemento a mínimos en su total integridad. Y en último, y ya paso enseguida pues a las parejas de hecho para no sobrepasarme de los minutos que se me ha concedido, ¿de acuerdo? Tengo aquí el cronómetro, llevo 20, me quedan 10, por tanto vamos avanzando y con esto ya termino el tema de los excónyuges. Aquí llegó un supuesto, ¿de acuerdo?, en el que la mujer actual pues pidió acrecer su pensión por el sobrante. El supuesto lo voy a explicar con números bastante sencillos. Por ejemplo, si la pensión compensatoria son 1.000, pues a la mujer actual le correspondería un mínimo de 400 euros, que es el 40%. Si a la exmujer la pensión compensatoria que se iba pasando, me lo estoy inventando, son de 200 euros, pues tenemos 400 más 200, 600. Hasta 1.000 me faltan 400 euros. Entonces, ¿qué va a dar? 400 porque ha vivido poco, no llega al y a la otra se le da 200. Entonces, la seguridad social se queda con la diferencia. Y entonces lo que hizo la mujer actual es decir, oiga, como no leas, como sobra dinero, dámelo a mí. Es decir, no me reduzcas la pensión. Y él le dice, no, los números son así. Y el Tribunal Supremo le dice, pues oiga, dice, la persona, el cónyuge actual, si sobra pensión, ¿de acuerdo? Que tiene derecho a solicitar un acrecimiento de la pensión. Dice, dale más. Dice, ahora bien, dice, pero no toda la cuantía, sino dale más y complétasela en función del parámetro de la convivencia. ¿De acuerdo? Bien, paso con el tema de las parejas de hecho. El tema de las parejas de hecho, aquí tenéis un breve apunte y ha habido una evolución mayor. Así como en las excónyuges, pues la pensión compensatoria lleva tiempo sin cambiarse, las parejas de hecho han tenido una notable evolución y la última reforma, la del año 2021 que tenéis ahí citada, prácticamente ha optado por equiparar su estatus o su situación al de los cónyuges en muchos de los aspectos, porque ha quitado algunos requisitos y en otros los ha tratado de equiparar. Por tanto, esa es la evolución del legislador, que desde un primer momento, pues en los años 90, pues lo negó, decía que no tenían derechos, esto llegó al Tribunal Constitucional, luego se introdujo a las parejas de hecho con unos requisitos más gravosos, el Tribunal Constitucional dijo que eso era correcto porque el legislador es quien diseña las pensiones y que eso no es inconstitucional. En el año 2007, pues se incluyeron nuevas reformas y en el 21, que es la vigente, pues es el fruto de una evolución en el que vamos a ver cómo se han tratado de equiparar, ¿de acuerdo? ¿Qué requisitos distintos se les pide a las parejas de hecho? El primer requisito es una convivencia estable y notoria de 5 años, o sea, se les pide más tiempo de convivencia que al matrimonio, ¿de acuerdo? Que simplemente se les exige 2. Les piden que esta pareja de hecho pues acredite antes o después de su inscripción, que acredite que llevan más de 5 años viviendo juntos. Aquí la ley
habla del certificado de empadronamiento. Por tanto, parece que esta sea la forma de acreditarla. Pero nuevamente aquí la Sala Social del Tribunal Supremo ha extendido. De hecho, vamos a ver, el certificado de empadronamiento es un medio de prueba válido que puede acreditar que unas personas llevan más de 5 años conviviendo, pero no el único, porque en ese momento, pues la Seguridad Social exigía ese certificado de empadronamiento. Y el Tribunal Supremo dice, no hace falta. Dice, puede ser que uno siga empadronado en otro domicilio, estén viviendo juntos y no se hayan cambiado. Al final es un tema administrativo que por alguna razón, porque no se han dado cuenta o porque no les ha venido bien o porque por lo que sea, pues no se han empadronado en el mismo sitio, pero me pueden traer cuentas conjuntas, pues cómo los gastos de la casa pues se pagan de manera conjunta, es decir, hay muchas formas de acreditar la convivencia, además del certificado de empadronamiento. Y si se acredita, pues los tribunales la van a tener que admitir, ¿de acuerdo? Ellos valorarán si lo que se acredita puede ser una testifical también, ¿de acuerdo? De que acredite que viven de manera conjunta, ¿de acuerdo? Hasta la aprobación de la ley 21-2021 se pedía 5 años a todas las parejas de hecho, pero a partir de esa norma lo han rebajado en el supuesto de las parejas de hecho con hijos en común. Entonces dice, si las parejas de hecho tienen hijos en común, en este caso el periodo de convivencia que les vamos a exigir, el legislador exige, son 2 años. Por tanto, se lo baja de 5 a 2 años el periodo de convivencia cuando hay hijos en común. ¿Y qué pasa en las situaciones de violencia de género? Esto es un olvido del legislador. No lo ha contemplado. En las parejas, de hecho, no lo ha contemplado, pero el Tribunal Supremo dice, bueno, me voy al precepto de arriba, hago una interpretación sistemática, me voy a los excónyuges y es evidente que en una situación de violencia de género, pues no voy a exigir convivencia. Es decir, tú empiezas a convivir con una persona, a los 2 años resulta que es una persona que le ha agredido a la mujer, ¿le voy a pedir 5 años de convivencia? No, se marcha evidentemente, y aquí el Tribunal Supremo dice, si se acredita una situación de violencia de género, es evidente que no vamos a exigir, los tribunales no exigen que se acredite pues, esa convivencia, porque es evidente que esa convivencia pues, no se va a poder producir por razones obvias y evidentes. Eso el legislador no lo contempla, pero bueno, los tribunales realizando una interpretación que en derecho del trabajo, pues en derecho social de un tiempo a esta parte, pues se utiliza bastante, realiza una interpretación con perspectiva de género y entonces dicen, bueno, pues aunque la ley no lo contemple, no vamos a exigir una convivencia en estos supuestos, evidentemente, ¿de acuerdo? Lo que ha introducido esta reforma también es una cosa un poco extraña, porque ha querido equiparar a las parejas de hecho y dárselas también a las exparejas de hecho. Es decir, si tú eres una pareja de hecho, se rompe, claro, la expareja también va a tener pensión de viudedad en un futuro, pero la vuelve a anudar a una pensión compensatoria. Claro, el problema está que el Código Civil la regula para el matrimonio, ¿de acuerdo? Y podemos encontrar dificultades porque la propia Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha venido indicando que el artículo 97 del Código Civil en principio no se aplica a las parejas de hecho. Por tanto, las parejas de hecho pueden tener pensión compensatoria, sí, pero la van a tener que regular ad hoc, por tanto hay que saber que se tiene que contemplar y la norma exige que esto esté en documento público, porque al contrario del matrimonio, la pensión compensatoria de las parejas de hecho no se regula en el Código Civil. Puede venir regulada por una normativa autonómica. Si hay alguna normativa autonómica que sí que exige, o sea, sí que posibilita, perdón, la pensión compensatoria en este tipo de rupturas, pero no todas las legislaciones autonómicas pues lo contemplan. Por tanto, es verdad que aquí se ha introducido un requisito para equiparar a los cónyuges, pero que genera pues dudas interpretativas en el caso de las parejas de hecho, porque no todas las legislaciones autonómicas la contemplan y la legislación estatal pues no está pensando en las parejas de hecho, ¿de acuerdo? Un poco resuelve la ley y esto pues lo tengo pues, en un escrito pues pues, bueno, interpreté porque no he visto sentencias, no resuelve la ley que pasa en la concurrencia de pensiones, claro, no,
O sea, una persona se puede casar, divorciar y volverse a casar, eso el legislador lo contempla, pero una pareja de hecho se puede separar y una de la parte de la pareja de hecho volver a contraer una pareja de hecho con otra persona o casarse con otra persona. Y ya tenemos ahí dos eventuales personas que van a concurrir a una idéntica pensión. Eso se le ha olvidado al legislador contemplar. Mi interpretación es que hay que acudir a las reglas de los cónyuges, que es a lo que se ha intentado equiparar, y en ese caso pues habría que dar el 40% a la pareja o el cónyuge actual y a la otra parte pues el restante en el caso de que tuviera pensión compensatoria. ¿De acuerdo? Eso es algo que ha olvidado el legislador, pero que a mi modo de ver podría solucionarse pues acudiendo al artículo 219. Ya voy prácticamente concluyendo, ¿de acuerdo? Lo que se exige también a las parejas de hecho, aparte de la convivencia, 5 años o 2 en caso de hijos en común, se les pide que esté inscrita. ¿De acuerdo? Y esto la verdad sí que es un requisito que el Tribunal Supremo sí que ha cultivado y ha llevado pues a requisito a solemnitatem, es decir, eso sí que lo pide y no está dando mucho margen, ¿de acuerdo? En el caso de los cónyuges, pues bueno, pues ya hay un matrimonio, ¿de acuerdo? Pues ordenado por el Código Civil o por el rito religioso o por matrimonio, pues bueno, ya existe un hecho constitutivo y a las parejas, de hecho, pues también se les pide. Hombre, no vale con que convivan simplemente, tienen que estar constituidas como tales en el procedimiento que la legislación autonómica contemple en cada caso. Por tanto, en el caso de parejas de hecho que no están inscritas, el Tribunal Supremo sí que ha denegado la pensión. En muchas sentencias, muchas muy recientes, desde el año 2010 hasta el año 2020, 2022, sin fisuras. También ha opinado de esta manera la Sala Tercera, la contenciosa administrativa, en supuestos de pensiones de viudedad de funcionarios del Estado, ¿de acuerdo? Pues en el caso, pues una mujer de un funcionario, ¿de acuerdo? Perdón, mujer, una pareja, de hecho, de un funcionario también se le exigía que estuviera debidamente inscrita, ¿de acuerdo? Solamente se ha excepcionado muy recientemente por el Tribunal Supremo en un supuesto muy excepcional en el que unas personas tenían ya fecha para acudir al registro y registrar su matrimonio, vino el COVID, el registro no se lleva a término el matrimonio finalmente y fallece, en este caso falleció la mujer, ¿de acuerdo? Entonces se pidió la pensión y se dijo que en este supuesto, pues dada la fuerza mayor, estaba todo el trámite avanzado y que a causa del COVID pues no se pudo celebrar y que por tanto sí que ha lugar a la pensión. ¿De acuerdo? Y ya termino simplemente porque ya me da aquí 30 minutos y aquí lo termino de manera muy sencilla porque tradicionalmente para que las parejas de hecho pudieran tener acceso a la pensión de viudedad, la normativa exigía un cierto desequilibrio económico que venía representado en que una de la parte de la pareja que sobrevivía tuviera que depender de la persona que fallecía en un porcentaje del 50% de la suma de los ingresos o bien que sus rentas estuvieran por debajo del salario mínimo interprofesional por 1,5. Esto se ha eliminado, ¿de acuerdo? Por tanto, a día de hoy ya no se exige ningún requisito cuantitativo para que las parejas de hecho puedan obtener la pensión de viudedad. Directamente se ha suprimido este requisito y desde el año 2021 pues se ha eliminado el mismo. Aquí tenía simplemente unas conclusiones que básicamente pues vienen a reflejar lo que os he comentado, que en el caso de los excónyuges, pues la pensión compensatoria pues se puede repensar si es el instrumento idóneo al que anudar el acceso a una pensión de viudedad y en el caso de las parejas de hecho, pues terminar como empezado, pues que son el fruto de una evolución, de cómo el legislador se ha adaptado pues a los nuevos modelos de familia, en este caso concreto, ¿de acuerdo? De las parejas de hecho, en el que ha venido pues paulatinamente concediéndoles el acceso a la pensión y tratando de equiparar a la situación conyugal. Y con esto, pues ya concluyo mi intervención
habida cuenta de que ya he consumido los minutos que Tania Yugueros pues, me había concedido. Muchas gracias de nuevo por su atención, por la oportunidad y por haberme permitido pues, participar de este segundo encuentro de manera telemática y que espero pues, en siguientes poderlo hacerlo de manera presencial. Un saludo. Gracias, Eduardo. Presentar. La Asociación Vida de Mujeres Viudas y Madres de Hijas e Hijos Huérfanos es una entidad sin ánimo de lucro que nace en Sevilla en el año 2018 para defender y apoyar a mujeres viudas y sus hijas e hijos huérfanos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad legal o social. Su objetivo principal es la defensa integral de las personas asociadas ante administraciones, instituciones y empresas, promoviendo el cumplimiento de compromisos y reconocimiento de sus derechos legales y sociales en situaciones de viudedad. Su labor incluye defensa legal, sensibilización social, formación y asesoramiento, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y la participación plena de este colectivo en la vida social, cultural y económica de la comunidad. Y Antonio Barco Alvar, tenéis la palabra, alrededor de 20 minutos, os agradecería. Gracias. Buenos días a todas y a todos y reiterar el agradecimiento a la Fundación por permitirnos explicar nuestra casuística personal. Comentar, bueno, la pensión de viudedad en sus orígenes surge con la finalidad de proteger la situación de necesidad que el fallecimiento de un cónyuge, que históricamente era el hombre, generaba en la familia. Que había una distribución de roles familiares, la mujer se encargaba de las tareas domésticas, cuidado de los hijos o familiares dependientes, y el hombre asumía de forma exclusiva la responsabilidad de mantener económicamente la unidad familiar. Esto, hablo ya de tema histórico, ha ido cambiando, ahora ya, aunque es mayoritariamente igual, pero ya va cambiando. Las distintas normativas con el cambio del tiempo han ido variando, hablando siempre del tema de la pensión de viudedad. Con la ley del divorcio se metieron las personas separadas, con la ley 13 del 2005, los matrimonios del mismo sexo, y en el 2007, con la Ley General de Seguridad Social, se reconoce la pensión de viudedad a las parejas de hecho, aunque no se les equipara a los matrimonios. Se establecen una serie de requisitos formales y de convivencia y luego unos requisitos de tipo económico que no se contemplan para los matrimonios. Los requisitos formales, os los leo porque esto aprendérselo es difícil, dicen que la convivencia que debe mantener la pareja debe ser estable en el sentido de cierta permanencia en el tiempo sin interrupciones importantes, notoria, lo que implica que debe ser pública, evidente y no oculta en sus relaciones sociales, inmediata al fallecimiento del causante, con lo que no se genera si ya no existe convivencia, aunque se hubiera estado conviviendo en el pasado, ininterrumpida durante un periodo mínimo de 5 años, lo ha comentado Eduardo, y acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento. Y por último, la constitución legal como pareja de hecho se acreditará a través de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en comunidades o ayuntamientos, comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, teniendo que haberse producido con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento. Pero el problema importante vino con el tema de los requisitos económicos, que no existían para los matrimonios y no existen, que fue una imposición, según hemos sabido posteriormente por altos cargos por altos cargos del Ministerio de Seguridad Social, concretamente un secretario de Estado de entonces, que cuando se reunió el Pacto de Toledo para incluir las parejas de hecho, pues hubo quien no les debió parecer bien que una pareja de hecho se equiparara a un matrimonio. Vamos aquí concretamente, creo, según nos dijeron, fue la COE, que
Es curioso también. Pero bueno, el caso es que para conseguir que se incluyeran, porque había ciertos gente que no tenía mucho interés en que se incluyeran, pues hubo que meter los requisitos de tipo económico. Los requisitos de tipo económico, en principio, artículo 221 de la Ley General de Seguridad Social, vienen a decir que el superviviente tiene que tener unos ingresos inferiores al 50% si existen hijos con derecho a pensión de orfandad, y del 25% hablamos de los ingresos de la unidad familiar si no hay esos hijos, o inferiores al 1,5 de esto. Entonces, esto es lo que a muchas parejas, de hecho, nos perjudicó y nos sacó de la posibilidad de percibir la pensión de viudedad. A partir de 2019, bueno, ya el Parlamento Europeo reclama a España la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios a efectos de pensión de viudedad, que acaben con la discriminación y demás. Hay muchas insistencias y el Pacto de Toledo también propone la supresión de las discriminaciones. Entonces, en la ley que ya el Pacto de Toledo pide que se incluya, es en la ley de la reforma de las pensiones, la ley 21 del 2021, que realmente suprime los efectos económicos del artículo 221, y en su artículo 10 habla de la equiparación efectiva de las parejas de hecho con los matrimonios, pero incluye una disposición adicional 40ª. Quiero decir que es que eso fue un gol que metieron ahí, que claro, la disposición adicional 40ª no se enteró casi nadie. También tenemos conocimiento de que parece ser que fue una imposición de Hacienda ante el aluvión económico que se les venía encima, que también eso lo vamos a comentar. La disposición adicional 40ª se refiere solamente a las parejas de hecho que ya fuimos perjudicadas por los requisitos económicos de la ley anterior. Quiero decir, las parejas, los viudos, viudas de parejas de hecho que cumplían los requisitos económicos, cuando accedían a otra prestación complementaria como era la incapacidad permanente o la pensión de jubilación, ningún problema, compatibilizaban ambas pensiones porque ambas pensiones son compatibles. Las parejas de hecho que fallecía algún miembro posteriormente a la entrada en vigor de la ley 21 no han tenido ningún problema porque habían desaparecido los requisitos. Las parejas de hecho, los viudos, viudas de parejas de hecho, que ya fuimos perjudicados por la ley anterior, cuando solicitamos la ley esta la disposición adicional, nos considera parejas de hecho en supuestos excepcionales. Entonces, me pone una serie de requisitos que algunos son parecidos, pero hay un punto que establece que la solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de 12 meses, que tampoco se exige a las otras parejas un periodo, lo pueden solicitar 2 años después, lo que no tiene es carácter retroactivo. Y luego hay un punto C, que es el problemático, que dice textualmente que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos parejas de hecho, tenemos varios casos en la asociación que directamente no han cobrado la pensión de viudedad porque en cuanto lo han solicitado pensando que con esto tenían derecho, les aplican el punto C de la disposición adicional. Pero hay casos más curiosos.
el mío, por ejemplo, yo en el 2021 estoy en activo, solicito la pensión de viudedad y se me reconoce. Y se me reconoce la percepción. Cobro mi salario y la pensión de viudedad. En diciembre del 2021 solicito la jubilación. Bien, me aprueban la jubilación y me suprimen la viudedad me suprimen la viudedad por ser de menor importe. Porque lo que viene a decir la ley es que se suprime la de menor importe, o sea, incluso nos hacen ese favor. Entonces, ocurre eso, o sea, yo he tenido derecho a pensión de viudedad 1 año. Ahora la tengo reconocida, pero no tengo reconocida la percepción. Entonces, esta situación se nos produce a una serie de gente. Hemos estado hemos hablado con Sumar, nos hemos reunido con el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados y nos hemos reunido también con el grupo socialista, con la presidenta de la Mesa del Pacto de Toledo. Todos reconocen que es una barbaridad lo que está pasando. Tenemos datos, como hablaba Asun, del tema del portal de transparencia. Pedimos al portal de transparencia que nos facilitara el número de gente afectada. Como teníamos el plazo de 1 año para pedirlo, pues de gente que a lo largo de ese año, que era desde enero a diciembre del 2022, habían solicitado la pensión de viudedad en función de la ley. Incluso nos lo han dado disgregado por provincias. Bueno, pues el total es de 215 personas. 148 mujeres, 67 hombres. 147 mujeres y además muchas que tenemos constancia en situación de vulnerabilidad. O sea, podemos hablar de casos como una compañera de Málaga que tiene una incapacidad permanente de 600 y pico euros y le correspondía una pensión de jubilación de otros 600 y pico euros, con una hija a cargo, se le ha denegado. Y como pues varios casos. Además hablan de cuestión económica. Hombre, cuestión económica es muy relativo porque, aparte de que 215 casos son muy pocos, es que hay casos, estas 215 personas, algunos nos hemos jubilado, pero habrá gente que tenga 40 o 50 años que tarde 20 o 30 años en jubilarse. Habrá gente que sus ingresos económicos superen la pensión máxima, con lo cual tampoco les va a afectar. Entonces, realmente son muchos menos los casos que hay. Y es una situación verdaderamente kafkiana. Entonces, sabemos que tanto Sumar como el PSOE han hecho proposiciones no de ley, PNLs, pero no sabemos nada. Hablan de que está la supresión de la disposición adicional, pues la pueden meter en una ley que no lo han metido. Ahora los decretos ómnibus estos tampoco entra. Hablan de que la ley de presupuestos, la ley de presupuestos está como cerca, ¿no? Entonces, esta es la situación que se nos presenta. Es así de sencillo. Hemos ido a la vía judicial y yo puedo hablar por mí personalmente, o sea, yo lo he perdido hice la reclamación al IS, la perdí, lo perdí en el Tribunal en lo Social de Zaragoza, en el Superior de Justicia de Aragón, y al ir al Supremo en casación de sentencia, pues es que no había sentencia que casar porque mi caso posiblemente fuera el primero que se produjera, ¿no?
Posteriormente sabemos de un caso en Cantabria que se ha ganado. Entonces, ¿qué pasará? Pues que posiblemente a los siguientes que se lo denieguen, porque en estas cosas los jueces no, en algunas cosas puede que se vuelvan guerreros, pero en estos temas pasan olímpicamente de nosotros, dan la razón a Lynch y ya está. Posiblemente el que le ocurra ahora pues podrá ir en casación con el tema de Cantabria, y supongo que si se gana pues esto ya será jurisprudencia, que no sé si se podrá aplicar a los que ya estamos perjudicados y demás. Pero bueno, esta es la situación que os queríamos trasladar, porque verdaderamente es un sistema de violencia económica contra un colectivo mayoritariamente femenino y mayoritariamente vulnerable. Gracias.